Sintámonos bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Nos reunimos aquí no desde las certezas ni desde las fórmulas hechas, sino desde los cuerpos que habitamos, desde nuestras identidades, nuestras luchas y nuestros cansancios. Nos reunimos en el nombre de la divinidad Rúa, la fuente de vida que no encaja en nuestros moldes, la palabra que se encarna en los márgenes y el amor que nos abraza sin condición. Esta presencia nos convoca tal como somos, con nuestras preguntas, nuestras dudas y nuestros deseos más profundos. Demos unos segundos para respirar hondo, para llegar con todo lo que somos y dejar que este espacio nos sostenga. Escuchamos la palabra que sigue viva, encarnada en la historia y en nuestros cuerpos. Que lo que hoy escuchemos, compartamos y callemos también, sea semilla de vida nueva en medio de nuestras realidades. Con el reino de Dios pasa algo parecido a lo que sucede con la semilla de mostaza. A pesar de ser muy pequeña, cuando un hombre la siembra en su terreno, crece hasta convertirse en la más grande de las plantas del huerto. Llega a ser tan grande como un árbol, y hasta los pájaros hacen nidos en sus ramas. Jesús les puso una comparación más. Con el reino de Dios pasa lo mismo que con la harina. Cuando una mujer pone en ella un poquito de levadura, ese poquito hace crecer toda la masa. Con el reino de Dios pasa lo mismo que con un tesoro escondido en un terreno. Cuando alguien lo encuentra, lo vuelve a esconder y después va muy alegre a vender todo lo que tiene para comprar el terreno y quedarse con el tesoro. El reino de Dios también se parece a un comerciante que compra joyas finas. Cuando encuentra una joya muy valiosa, vende todo lo que tiene y va y la compra. El reino de Dios se parece a una red de pescar. Los pescadores echan la red al mar y en ella recogen toda clase de peces. Cuando la red ya está llena, la sacan a la orilla y se sientan a separar el pescado bueno del malo. Guardan el pescado bueno en una canasta y tiran el pescado malo. Jesús les preguntó a sus discípulos, ¿entienden ustedes todas estas enseñanzas? Ellos contestaron, sí, las entendemos. Jesús les dijo, todo maestro de la ley que se convierte en discípulo del reino de Dios se parece al que va a su bodega y de ahí saca cosas nuevas y cosas viejas. Del mismo modo, y puesto que nuestra confianza en Dios es débil, el Espíritu Santo nos ayuda, porque no sabemos cómo debemos orar a Dios, pero el Espíritu mismo ruega por nosotros y lo hace de modo tan especial que no hay palabras para expresarlo. Y Dios, que conoce todos nuestros pensamientos, sabe lo que el Espíritu Santo quiere decir, porque el Espíritu ruega a Dios por su pueblo especial, y sus ruegos van de acuerdo con lo que Dios quiere. Sabemos que Dios va preparando todo para el bien de los que lo aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo con su plan. Desde el principio, Dios ya sabía a quiénes iba a elegir y ya había decidido que fueran semejantes a su Hijo, para que éste sea el Hijo mayor. A los que Él ya había elegido, los llamó, y a los que llamó también los aceptó, y a los que aceptó les dio un lugar de honor. ¿Cuánto nos ama Dios? Solo nos queda decir que si Dios está de nuestra parte, nadie podrá estar en contra de nosotros. Dios no nos negó ni siquiera a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros. Así que también nos dará junto a Él todas las cosas. ¿Quién puede acusar de algo malo a los que Dios ha elegido? Si Dios mismo los ha declarado inocentes, ¿puede alguien castigarlos? De ninguna manera, pues Jesucristo murió por ellos. Es más, Jesucristo resucitó y ahora está a la derecha de Dios rogando por nosotros. ¿Quién podrá separarnos del amor de Jesucristo? Nada ni nadie, ni los problemas, ni los sufrimientos, ni las dificultades. Tampoco podrán hacerlo el hambre ni el frío, ni los peligros ni la muerte, como dice la Biblia. Por causa tuya nos matan, por ti nos tratan siempre como ovejas para el matadero. En medio de todos nuestros problemas, estamos seguros de que Jesucristo, quien nos amó, nos dará la victoria total.
Yo estoy seguro de que nada podrá separarnos del amor de Dios, ni la vida, ni la muerte, ni los ángeles, ni los espíritus, ni lo presente, ni lo futuro, ni los poderes del cielo, ni los del infierno, ni nada de lo creado por Dios. Nada, absolutamente nada, podrá separarnos del amor que Dios nos ha mostrado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Marcela Althaus Reid, en La Teología Indecente, nos dice: Dios no es una idea abstracta, ni un juez de frontera. Dios es el aliento de vida que habita en nuestros cuerpos, en nuestras afectividades y en nuestras luchas cotidianas por la justicia. Ninguna norma humana tiene la autoridad de clausurar la gracia. La ilustre Ivonne Guevara, una de las voces más destacadas del ecofeminismo y la teología de la liberación latinoamericana, nos comparte algunas de sus intuiciones ecofeministas. La salvación y el amor divino no se encuentran en cumplir estructuras de poder que oprimen, sino en la capacidad comunitaria de sentir el dolor del otro, abrazar la fragilidad y convertir el gemido en resistencia compartida. Hola, hola, ¿qué tal? Te habla Enrique Centeno, pastor de esta comunidad de ICM Libres por Amor. Te saludo con mucho cariño, con mucho afecto, sabiendo que somos finalmente hermanos, hermanas y hermanes en Cristo. Y eso es lo importante, que estamos ahora en un espacio donde no hay peros, donde no hay requisitos ni medias tintas. Bueno, pues hoy estábamos escuchando algunas, algunas lecturas y yo reflexionaba en que hay días en los que estas oraciones de siempre, las que nos enseñaron desde nuestra infancia, pues hay días en que no sirven. Así lo escribía Antonio Machado en el poema que luego cantó Serrat de Caminante no hay camino. ¿Recuerdas? Si no es de tu generación, bueno, es una canción bastante interesante, te la recomiendo. Cuando de nada nos sirve rezar, decía Machado y Serrat. Y es que nos acostumbraron también a rezar desde palabras bonitas, palabras ordenaditas, pero finalmente es un lenguaje prefabricado que muchas veces no tiene nada que ver con lo que nos está pasando en este día, en nuestra vida cotidiana, nuestros dolores, nuestras luchas o incluso nuestros cansancios, nuestros hartazgos. Y nos vendieron la idea de que para acercarnos a Dios, bueno, primero había que vestirse muy bien. Tenemos que ir muy limpiecitos a la iglesia. También había que, en el caso de nosotros, teníamos que crear una nueva voz para que se escuchara o femenina o masculina según el caso, esconder finalmente quiénes somos, ¿sí? O disimular las heridas, si es que ya las traíamos, esas heridas que nos va dejando este sistema, si es que no encajamos en la norma, ¿no? Pero hoy también escuchamos a Mateo que nos habla del reino de Dios usando imágenes pues de cosas pequeñitas, pequeñísimas, invisibles, una semilla de mostaza y un poco de levadura escondida en la masa. Pero, pero, Pablo en Romanos 8 remata esta idea con algo pues muy interesante, si no es que revolucionario. Dios no se mueve entre las grandes estructuras de poder ni en la doctrina perfecta. El Espíritu Santo, la Santa Rúa, se manifiesta en los gemidos que no se pueden explicar con palabras. Esa semilla diminuta, ese lamento, ese gemido, son la misma cosa. En la teología de la liberación y desde
desde nuestras propias vivencias, vivencias queer. El gemido no es rendición, el gemido no es derrota, el gemido es la semilla de algo nuevo que está brotando, que está rompiendo la cáscara. Sería como el dolor de parto o como el grito de la tierra que sufre violencia, ¿sí? El nudo en la garganta de quien ha sido silenciada a la fuerza. Y para quienes hemos sido echados a los márgenes por las religiones oficiales, para los que no entramos en sus cajas, ese suspiro del cuerpo ha sido muchas veces nuestra única forma de orar, ¿sí? Porque cuando los templos nos condenan, cuando todo este conjunto de leyes nos condenan, aunque tengan 3000 años, qué sé yo, el quejarnos de esta manera, el gemir, ha sido muchas veces eso, nuestra única forma de orar. El cuerpo está gimiendo porque busca aire, busca dignidad y busca respeto. Y aquí hay una buena noticia. Dios entiende, pero a la perfección es el lenguaje. De raíz lo entiende. Como la levadura que leuda toda la masa desde adentro, Dios actúa desde lo pequeño, desde el margen. La divinidad, ya lo hemos dicho muchas veces, así lo creo, no vive en los despachos del poder, ni en los tribunales teológicos que se dedican a juzgar, a poner etiquetas y a seguir emitiendo decretos en los que finalmente aparecemos, pues como casi una equivocación de la naturaleza. Nunca se acepta que somos creaciones divinas. Pero Dios vive en el suspiro de tu cuerpo cuando buscas sanar, en tu grito cuando estás protestando por la vida y en el amor que sientes cuando lo expresas sin disfraces. Y Pablo pues sigue, ¿no? Con la lista de cosas que daban miedo en su época, ¿no? Angustia, persecución, hambre, violencia. Paréntesis, ¿hay algo nuevo bajo el sol? Parece que todo sigue igual, excepto que hoy le podemos agregar el odio en las redes sociales, los discursos de odio, exacto, cada vez más violentos, y con la complacencia de las iglesias santas y verdaderas, discursos promovidos por ministros y sacerdotes homofóbicos, misóginos, xenófobos, cerrados en un lenguaje extremadamente conservador, patriarcal y solemne, que se justifica por el nombre de Cristo. ¿Sí? Podemos sumar también el rechazo de tu familia, el rechazo que no importa tu edad, ¿eh? Ahí está el rechazo de la familia presente, lo hemos visto muy de cerca, papá, mamá, hermanos, el resto de la familia, por supuesto. Uno de los múltiples motivos por los que no asistimos a esa cena navideña. Ah, y en fin, ¿no? La precariedad. Ahí están las cosas que dan miedo en esta época, la precariedad, la violencia sistémica, ya por sistema hacia todo lo que no esté bendecido o aprobado por el patriarcado, la exclusión como forma de vida. El texto no nos miente, tampoco nos dice que el dolor se va a ir, pero nos asegura que nada de eso es más fuerte que tú. Hace unas horas nos enteramos, muchas de nosotros, de este atentado que hubo en el desfile del Pride en Berlín, Alemania.
donde una persona llegó y hizo de las suyas, ejerció una violencia extrema. Creo, escuché por ahí que van 2 personas fallecidas y como, no sé si 18 que resultaron heridas o más. Todavía está en proceso esto, ¿no? Y es una noticia indignante. Eh, en Alemania, bueno, la policía quizás reaccione de forma muy diferente que en Latinoamérica, porque fueron tras el perpetrador y ahí terminó la historia, ¿no? Claro, ahí también hay otras situaciones como que luego le colgaron que era de creencia islámica y que luego le pusieron la etiqueta de que tenía relación con algunas ligas fundamentalistas islámicas, etcétera. ¿Verdad? Es otra cosa. Pero la ley allá se aplica de forma muy diferente. Aquí, si hubiera pasado aquí, desafortunadamente, como ya lo hemos visto en las redes sociales, la gente aplaude cuando es violencia ejercida hacia la diversidad sexual. Lo hemos visto también en el caso de las madres buscadoras, se les ha agredido. Las mujeres que salen, ahora sí que no tienen que esperarse hasta marzo para poder salir y gritar a voz en cuello porque nadie las escucha. Las fiscalías son sordas, son ciegas y naturalmente mudas. Y así por el estilo. Y esto lo veíamos venir hace como unos 8 años, 10 años, pero ahora está sucediendo. En ICM contamos con un gran activista, uno de los pioneros a nivel mundial de las leyes que permitieron el matrimonio LGBT, el reverendo doctor Brent Hawkes, y hoy líder de una organización que se llama Rainbow Faith and Freedom, arcoíris, fe y libertad. Y tuve el honor de platicar con él y me hacía estas confidencias. No era momento quizás de hacerlo muy público, pero él me decía, Enrique, es que viene una ola tan bien orquestada desde los sectores más rancios y conservadores, desde las cúpulas más rígidas, que están invirtiendo mucho dinero porque quieren tumbar todo lo que sea progreso, todo lo que sea um, más leyes o más protección para la diversidad. Y naturalmente también ahí van incluidos los migrantes, las mujeres, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los sectores más vulnerables. Y me decía, y no vamos a hacer nada, parece que no tenemos ganas de responder nada. Y ya lo tenemos aquí, ya está sucediendo, seguimos sin hacer gran cosa. Y, y me decía el doctor Hawks, me dice, y cuando suceda, porque va a suceder, va a empeorar, como si fuera la ley de Murphy, ¿no? Si algo puede suceder, va a suceder y de la peor manera, y no va a terminar. No es una broma, ¿no? Entonces, ¿cómo hay que resistir esto? Sí, sí, claro, ¿no? O sea, como creyentes tenemos a Dios a nuestro lado, pero una cosa es decirlo y otra cosa es llevarlo a la acción. Desde niño escucho la frase esta de, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y bueno, parece un eslogan, ¿no? Eh, en cierta forma para sentirnos bien, pero también eso es lo que permite que muchos cristianos se sientan superiores a otros. No le hace que los demás sean cristianos, ¿no? Ellos quieren pertenecer a una élite de los elegidos, los más selectos, los favoritos de Dios. Pero lo podemos convertir nosotros, le podemos dar la vuelta a esa frase y transformarlo en un escudo como de resistencia comunitaria.
Dios está por nosotros. ¿Quién contra nosotros? Significa que ningún papel firmado por un presidente, un tribunal, ¿sí? Un ser humano, ninguna doctrina excluyente, ningún poder religioso o político, aunque tenga todos los recursos del mundo, ninguno, nadie tiene la capacidad de quitarte tu dignidad, ni tu lugar en el amor divino. Nadie. Suena muy simple, pero con frecuencia lo olvidamos y volvemos a sentirnos a veces como tan lejos de Dios, pudiera ser, o como que Dios sí nos va a atender, pero puede estar ocupado haciendo otras cosas, ¿no? Y estamos en lista de espera. No, no es así. Ya somos quienes somos. Y ahorita está sucediendo que en medio de guerras, de tarifas, de este ajedrez político que está costando tantas vidas, que ya lleva varios años, ¿sí? Y que todo tiene que ver indiscutiblemente con la ganancia económica. No crean que es por dignidad ni por preservar valores, no, es por dinero, por acrecentar más las fortunas que ya eran insultantes. Eh, entonces, en este país donde se vive todo esto, no pasará mucho tiempo sin que veamos que se echan para atrás las leyes que favorecían a la comunidad arcoíris allá y que muchos países en el mundo empezaron a copiar. No más que cuando el vecino del norte estornuda, a nosotros nos da un resfrío, una pulmonía. Repetimos las cosas y las hacemos desastrosamente. Parece que tuviéramos la obsesión de querer hacer lo que viene como órdenes, ¿no? Y ahora con amenazas comerciales, financieras y militares incluso. Es, es muy difícil. Entonces, pero pronto vamos a ver ahí en Estados Unidos una crisis social muy grande porque ya no se puede detener, pero también una crisis de resistencia de la diversidad por esta causa. Allá parece que se están comenzando a organizar. Entonces, el amor de Dios, vamos a resumir, no es un trofeo, no es un premio para los que sí están cumpliendo la norma social ni religiosa, es una fuerza, como esa semillita de mostaza que parece insignificante hasta crecer y se convierte en un árbol gigantesco donde todos, todas, todes encontramos refugio. Pero quédate con esto. Nada, absolutamente nada de lo que pasa hoy, ni de lo que pase mañana, nada tiene el poder de separar tu cuerpo y tu identidad del abrazo incondicional de Dios. Que esa certeza nos dé fuerza hoy para seguir caminando, cuidándonos entre nosotros y defendiendo la vida, la verdadera vida de la vida, como decía ese antiguo proverbio sánscrito. Oremos. Divinidad, Padre, Madre, fuente de vida, te damos gracias porque escuchas el clamor que no cabe en palabras. Sostén a quienes hoy atraviesan el rechazo, la angustia o el silencio. Recuérdanos que nuestras corporalidades son santas. Permítenos reaprender los derechos que tanto se nos negaron y se nos siguen negando. Te lo pedimos desde nuestros cuerpos trans, desde nuestros cuerpos oprimidos de mujeres negras e indígenas, cuerpos migrantes, de madres buscadoras, de activistas del medio ambiente y guardianes de la tierra, cuerpos empobrecidos
y explotados y enajenados por la ilusión del progreso, cuerpos disidentes, finalmente, de seres humanos para los que nuestro amor, la forma en que amamos, no es un error. Sabemos que tu gracia nos abraza exactamente como somos. Por favor, haznos comunidad refugio. Haznos una comunidad albergue, espacio de liberación y mesa abierta para todos. En el nombre de Jesús, que rompió las márgenes y caminó con les y las excluidas, te lo pedimos. Que así sea. Amén. Divinidad amorosa, hoy nos acercamos a ti con un corazón agradecido, dispuesto a aprender tu ejemplo de humildad y servicio. Tú nos recuerdas que en tu reino el más grande es quien ama, sirve y entrega su vida por los demás. Te pedimos que bendigas nuestras vidas, nuestras familias, nuestros hogares. Danos un corazón sencillo, generoso y dispuesto a servir, sin esperar recompensas. Que nunca busquemos los primeros lugares por orgullo, por ego, sino que encontremos la verdad, la verdadera alegría en hacer tu voluntad. Derrama tu paz sobre quienes amamos. Fortalece a los que atraviesan dificultades. Sana a los enfermos y renueva la esperanza de quienes se sienten cansados. Que cada paso que demos refleje tu amor y que nuestras palabras sean siempre fuente de consuelo y esperanza. Haznos instrumentos de tu reino, sembrando bondad y misericordia, reconciliación, donde quiera que estemos. Que siguiendo tu ejemplo vivo, vivamos cada día con fe, humildad y un corazón dispuesto a servir. Amén.